Muy bien, familia, esta semana vamos a estudiar Pablo y los Efesios. De hecho, durante todo este trimestre, ese va a ser el tema principal, la epístola a los Efesios. Esta semana vamos a estudiar precisamente este tópico, ¿no? Pablo y los Efesios, una carta bastante interesante que escribió el apóstol Pablo por allá en el año entre 60 y 62, después de la era cristiana. Se cree que Pablo escribió estando preso en una cárcel, en una mazmorra en Roma. Y entonces, en medio de la reflexión y la meditación, Pablo se inspira por parte de Dios para escribir a lo que hoy conocemos como la carta a los Efesios. Algo interesante es que los manuscritos más antiguos no aparece esta frase a los Efesios. En los versículos primarios, perdón. Los primeros versículos no aparece a los Efesios. Y entonces empezó la duda si esta carta de verdad fue escrita para los Efesios. Fueron los manuscritos posteriores donde apareció a los Efesios. Porque, bueno, inicialmente sí fue una epístola a los Efesios, pero que después ese mismo mensaje que se escribió para los Efesios era necesario que se compartiera con todas las iglesias de Asia. El tema central de esta epístola es la unidad en Cristo. Y eso es lo que vamos nosotros a conocer a medida que vayamos estudiando versículo por versículo de esta maravillosa epístola escrita a los Efesios y que sus enseñanzas se mantienen vigentes para nosotros hoy día. Y nos dio a conocer el misterio y su voluntad según su beneplácito, que se habían propuesto en Cristo para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Reitero, tema principal de la epístola, la unidad en Cristo. De hecho, la unidad, y hay varias formas en que el apóstol en la epístola de Efesios ilustra el tema de la unidad, como el cuerpo, siendo la cabeza Cristo, como la iglesia, siendo como la esposa, siendo Cristo el esposo, como el templo, me refería cuando dije la iglesia, y también como el ejército, ¿no? Son ilustraciones que Pablo utiliza precisamente en esta epístola a los Efesios para resaltar el tema de la unidad en Cristo Jesús. Éfeso fueron las poblaciones en las que Pablo dedicó mucho tiempo a evangelizar. Los efesios recibieron con mucho interés el evangelio e incluso tomaron medidas drásticas para abandonar su antiguo estilo de vida. Con el corazón roto, Pablo se despidió de ellos advirtiéndoles de una futura apostasía en sus filas. Algún tiempo después sintió la necesidad de instruirlos y animarlos a través de una carta, la epístola a los Efesios. ¿Qué se va a estudiar? El autor, Pablo evangeliza Éfeso, reacciones al mensaje, y los destinatarios, la temática estilo elevado y metáforas, el tema principal, Cristo. El autor, y llegó a Éfeso, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, Hebreos 18-19. Un paréntesis, la teología moderna ha puesto en duda de que Pablo fuera el autor del libro a los Efesios, de la epístola a los Efesios, y son dos razones básicas. La primera es porque en la epístola a los Efesios no aparece ningún saludo personal como acostumbraba Pablo a hacer en las demás epístolas. Y la segunda es que es difícil creer, eso dice la teología moderna, algunos teólogos cuestionando que Pablo fuera el autor de la epístola, que era difícil creer que un hombre en una situación de encierro, como era Pablo en una cárcel en Roma, fuera inspirado para escribir semejante contenido como el que conocemos hoy en día en esta epístola a los Efesios. Sin embargo, esos dos cuestionamientos tienen su respuesta evidente. Pablo escribió una epístola a Efesios, pero también con un mensaje para todas las iglesias de Asia. Y segundo, Pablo no solo escribió esta epístola a los Efesios en la cárcel, también escribió a Filipenses, también escribió Colosenses. De hecho, fueron 4 epístolas y en el video donde estuvimos hablando de la introducción a Efesios se mencionan donde Pablo en la cárcel fue inspirado por Dios para escribir estas epístolas a estas iglesias. Avancemos. En tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad próspera, capital de la provincia romana de Asia. El templo de Artemisa, llamada Diana por los romanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Al final de su segundo viaje misionero, Pablo hizo una breve campaña de evangelización en Éfeso, pero fue durante su tercer viaje cuando consolidó su obra en esa ciudad. Pablo evangeliza Éfeso, año 52 y 53, predicación de Aquila y Priscila y Apolos. 53 al 56, Pablo predica durante 3 años. 57, en Mileto, se despide de los ancianos de Éfeso. Y en el año 62 desde Roma, escribe la carta a los Efesios. Aquí hay un cronograma de actividades de lo que fue el apóstol Pablo, ¿no?
hacía 10 años atrás, entre el año 52 y 62, en el 52 evangeliza Éfeso. Hay personas que se convierten en el cristianismo. En el año 62 Pablo se manifiesta escribiendo en una epístola a los hermanos, a la iglesia que está allí en este lugar, en Éfeso. Por eso se conoce la carta a los Efesios. El contexto político, cultural, el contexto social también de ese entonces, primer siglo de la era cristiana, en Éfeso era que una ciudad bastante pagana, dada la idolatría. Estaba el templo principal de la adoración a la diosa Diana para los romanos, Artemisa, donde se hacía una cantidad de prácticas paganas que ni para qué les cuento. Y de hecho este edificio se convierte en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así sería la importancia, ¿no? O el impacto que había la religión pagana en los tiempos del apóstol Pablo cuando se levantaba una iglesia en Éfeso. Y esto es para hacernos pensar a nosotros que sacamos excusas. No es que el mundo está secularizado para predicar la gente su idolatría, la gente no cree en Dios porque anda creyendo en la nueva era, en imágenes, en el sol, en ángeles, hasta en extraterrestres, en ovnis. ¿Qué van a estar creyendo en la Biblia? Mire, eso son excusas baratas porque a través de la historia de la humanidad siempre el hombre ha buscado adorar a algo. Se llama idolatría. Hay dentro del ser, del individuo, esa parte de reconocer a un ser superior. Tristemente algunos buscan estatuas, imágenes, astros, otros, yo mismo, el ego, otros ovnis, seres extraterrestres, figuras mitológicas, pero la verdad es que hay un solo Dios a quien debemos volver nuestra adoración. Hay uno solo que merece nuestra adoración, que es Cristo Jesús, el Dios que se hizo hombre. Entonces, en ese contexto se levanta una iglesia, ¿no? En Éfeso, la iglesia donde después recibe la epístola a los Efesios. Reacciones al mensaje. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, dice Hechos 19:19. Los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente el libro de magia por un valor de 4 millones de euros, un poco de plata. ¿Qué les motivó a hacerlo? Comprendieron que Jesús es más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús debían romper toda conexión con los poderes satánicos. Es una enseñanza poderosa para nosotros hoy. Miren, si usted está siguiendo a Cristo de verdad y de corazón, tiene que descartar las creencias en, por ejemplo, el horóscopo, en los astros, en las cartas. Nada de eso. Eso es también magia, eso es paganismo, eso es espiritismo. Eso también son manifestaciones o trucos satánicos para engañar a la gente, a los incautos. Los verdaderos seguidores de Cristo Jesús creen solamente en Jesús. ¿Saben qué es lo interesante? Que los cristianos en Éfeso quemaron libros de magia. Obviamente el que vendía estos libros dijo, el negocio se está echando a perder. El cristianismo me está echando a perder el negocio, porque están quemando los libros de magia, no están adorando las estatuas, las imágenes, el negocio para el que vendía imágenes y para el que vendía libros se le estaba echando a perder ahora que los habitantes de Éfeso estaban aceptando el cristianismo. No todos reaccionaron así. Demetrio, constructor, aquí está uno de los que no le gustó el asunto. Demetrio, constructor de templecillos de Diana, vio amenazada su economía, razonó que si todos aceptaban a Cristo, su negocio se desvanecía. A causa del tumulto que Demetrio provocó, Pablo tuvo que abandonar la ciudad. El tipo formó una revuelta, alborotó a los judíos para que persiguieran a Pablo, porque él estaba pensando en el dinero. Como hoy en día mucha gente, esos que van, y escuchen acá, esos que van a consultar, que léame las cartas, léame el horóscopo, léame no sé si aquí en Chile ocurre, en algunos países, por ejemplo en Colombia, que le sirven el café y le leen por allá el cuncho, le dicen, y ahí, o leen el tabaco. Todas esas son prácticas satánicas donde los incautos caen. Y obviamente esto es dinero, eso no lo hacen gratis. Y ahorita se está haciendo hasta por internet. Hay cuentas en TikTok, en Instagram, donde hay brujas y brujos donde siguen con esas prácticas, pero lo peor es que hay incautos que caen y pagan, dan dinero para que supuestamente les lean el futuro, para que les digan dónde está el éxito, la prosperidad y puros engaños, porque si fuera cierto de verdad, o aquellos que dicen que dan el número de la suerte, entonces si fuera cierto que de verdad es el número de la suerte y acertaran con el número, más de uno sería millonario. Porque con esos números lo apostaría al loto y ganarían, pero eso no ha ocurrido, no ocurre ni ocurrirá, porque son engaños
para que caiga la gente tonta, ¿no? Discúlpenme la expresión. Vamos a esta cita donde dice aquí, voy acá, Elena de White, Hechos de los Apóstoles, vamos a leer. Esta cita dice, estos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de otros. Habían renunciado al reino de las tinieblas y para destruir su poder no vacilaron ante ningún sacrificio. Así la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. Esto me hace recordar esta actitud, esta acción que tomaron los cristianos de quemar y que los apóstoles les enseñaron a los cristianos a quemar todos esos libros de magia, de brujería. Me hace recordar cuando hace años atrás yo predicaba en algunas iglesias cristianas sobre el tema de los peligros de la música rock y sus efectos. Y cuando jóvenes, obviamente estoy hablando de hace muchos años atrás, traían sus discos, sus cassettes y los quemaban porque reconocían que esa música era dañina. Ojalá hoy en día más de un joven reconozca que el reggaetón, aunque no se habla directamente de Satanás, sí se está pervirtiendo en la mente, colocando una sensualidad indebida en los jóvenes, un libertinaje sexual. Eso es lo que hace el reggaetón. Ojalá más de uno decidiera eliminar, porque obviamente quemar una computadora cuesta, pero sí eliminar esa música, ese contenido que no ayuda para nada a la vida espiritual de nuestros jóvenes, ni siquiera, no solo espiritual, sino valórica. Eso hay que eliminarlo de las computadoras, de los teléfonos y llenarse más bien de cosas que alimenten la vida, nos hagan crecer. Vamos a los destinatarios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo escribió una carta, epístola, como no era una carta personal, sino que estaba dirigida a toda la iglesia. Esta debía ser leída en público por Tíquico, portador de la misma. En aquel tiempo la iglesia se reunía en distintos hogares, donde se juntaban varias familias para adorar. En los hogares, además de los miembros de la familia, asistían los esclavos, los mandantes, trabajadores libres e incluso clientes del anfitrión. Pablo aprovechó esta situación para incluir en su epístola mensajes especiales para algunos de estos grupos. Y si usted se da cuenta, cuando uno lee la epístola de los Efesios, hay un consejo para los amos, un consejo para los esclavos, un consejo para los padres, un consejo para los amigos, un consejo para los esposos, un consejo para las esposas. Una carta muy interesante, tiene un contenido muy interesante, unos consejos muy prácticos para la familia como tal, y todo con un fundamento que es el tema principal de la carta, la unidad. La unidad. Aquí me llama la atención de este Tíquico. Tíquico era el mensajero. Está bueno, ¿no? Ponerle a alguien así de nombre a las que están embarazadas y va a tener un hijo varón. Tíquico, mensajero, el que leía esta carta, el portador de la carta a Éfeso, a los Efesios, como se conoce hoy día. La temática, bosquejo de la carta, la sección doctrinal, la bendición, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, oración por la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, unidad de judíos y gentiles, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, revelación del misterio de Cristo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a ver también la sección práctica, unidad por medio de los dones, cambio de vida, practicar el cristianismo en el hogar y la armadura del cristiano. Aquí aparecen las referencias bíblicas de cada uno de estos tópicos en la sección práctica, ¿no? Habla de los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, del cambio de vida, que ya ahora tenemos que despojarnos de la pasada manera de vivir, que está viciada conforme a los deseos engañosos y que ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. Es una referencia a Corintios, pero también en Efesios dice que ahora tenemos que vivir en el nuevo hombre. Practicar el cristianismo en el hogar, los consejos para la familia. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la armadura del cristiano, donde hay una aplicación, ¿no? Por cada instrumento que tiene el soldado, pues hay una enseñanza espiritual, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Estilo elevado y metáforas, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Algunos años después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, Pablo se encontraba prisionero en una casa alquilada en Roma. Durante este descanso pensó que su prisión podría desanimar a los efesios. Así pues, preparó una carta con un elevado estilo literario, bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar en sus oyentes las verdades espirituales. Y me voy a detener aquí algo importantísimo, por lo menos que yo hago, y es repetir, repetir. Creo que cuando se repite es la intención de que quede bien grabado y comprendido el mensaje. A algunos quizás no les gusta que se les repita, pero como entre el grupo de oyentes hay los que atienden a la primera y los despistados que hay que repetirle la segunda y la tercera vez, me llama la atención aquí que Pablo lo utilizó, el repetir, para que quedara bien grabada en la mente de los oyentes esas verdades espirituales. Incluye además 4 metáforas para poder comprender mejor la función de la iglesia. Estas son la iglesia como cuerpo, la iglesia como un templo, un edificio, y la iglesia como una esposa, y la iglesia como un ejército. Y estas son 4 metáforas que el apóstol utiliza y se explaya, ¿no? De hecho, no las utiliza solo en Efesios, también utiliza estas metáforas en otras epístolas para darnos a entender el tema de la unidad y también de la función de la iglesia, ¿no? La cabeza es Cristo. Cristo es el esposo. En el caso de la iglesia, Cristo es el general, pero también hay que vestirnos como soldados espirituales en esta guerra espiritual con la armadura de Dios. Todos estos elementos son importantes. El tema principal, Cristo, la unidad en Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No hay duda acerca del tema principal de la carta. En sus distintas formas, Jesús, Cristo, Jesucristo. Pablo menciona 49 veces a Jesús en esta epístola. 49 veces. Nos salva, nos hace a su semejanza para hacer el bien, une a judíos y gentiles, nos da la seguridad de poder acceder al Padre, habita en nuestro corazón, nos dota de dones espirituales y nos ayuda a crecer. Él es nuestro ejemplo, es el Señor a quien servimos. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo Jesús. Tema principal, bueno, en realidad no solo la epístola a los Efesios, de toda la Biblia, pero aquí es Cristo, no es mediante Cristo, como quizás escribió en Romanos y en Gálatas, una salvación mediante Cristo por sus obras, por su sacrificio. Aquí en Efesios el tema no es mediante, el tema es en Cristo, es una vida en Cristo. Espero hacerme entender con lo que estoy explicando. Esto es un detalle importantísimo, que es el contenido de la epístola a los Efesios. Es una experiencia en Cristo, ¿no? Ahora no es Cristo como intermediario, sino que ahora es en Cristo, una experiencia en Él, centrada en Él, en la unidad que provoca o que proporciona la experiencia de una relación con Jesucristo nuestro Señor. Estos mensajes, las cartas de Pablo, dice Elena de White, estos mensajes escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Hemos estudiado este primer tema de estas lecciones importantes de la epístola a los Efesios. Hoy aprendimos sobre el escritor, el apóstol Pablo, sobre el contenido de la carta, sobre el mensaje principal, el tema principal que es la unidad en Cristo Jesús, y sobre consejos prácticos para la familia, para el amo, para el esclavo, para el esposo, para la esposa, para los hijos, y donde también se nos lleva a tener una experiencia de un soldado. Bueno, de las 4 figuras, esta es una de las que más me gusta. Todas me gustan, pero esta también es interesante, de un soldado que se viste con la armadura de Dios. Más adelante estaremos entrando en detalles a qué se refiere los elementos de la armadura de un soldado en este contexto espiritual. Familia querida, Efesios, una carta con un contenido poderoso para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos, que la pasen bien. Me despido. En esta ocasión, suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal para que llegue, cuando se esté publicando un video de estudio, pues le llegue a su teléfono o a su computadora y pueda seguir estudiando con nosotros la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Chao, chao.